Muy buenos días, acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a seguir revisando el objetivo de aprendizaje número 10 de su asignatura de Ciencias Naturales. Tiene por título lo electrizante de nuestras vidas y por definición este objetivo tiene analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en paralelo que están relacionados con la energía eléctrica, la diferencia de potencial, intensidad de corriente, potencia eléctrica, resistencia y eficiencia energética. Esta es la clase correspondiente a la semana 18 del día 6 de agosto. A modo de inicio, recordarles que esta era la actividad de cierre de la clase anterior, en la cual debían nombrar y explicar 3 fenómenos relacionados con la electrización. Espero lo hayan revisado y realizado para poder enviarlo y que sea calificado. La clase anterior vimos algunos conceptos generales y fundamentales en cuanto a la electricidad, entonces hay que seguir complementando eso para poder llevarlo a cabo a la experiencia y a la vida cotidiana que es un circuito eléctrico domiciliario. ¿Por dónde viaja la corriente eléctrica? Existen materiales a través de los cuales la electricidad fluye fácilmente y otros en los que esto no ocurre. Básicamente, me imagino que todos conocen las superficies por las que viaja la corriente. Como pueden ver acá, hay una imagen acá de una bacteria. Científicos han modificado genéticamente la bacteria Geobacter para crear cables eléctricos muchísimo más delgados que un cabello humano. La bacteria produce filamentos proteicos semejantes a los cabellos con los que se realizan conexiones eléctricas que favorecen su crecimiento. Básicamente lo que nos indica esta noticia es que algunos científicos han desarrollado, en base a una bacteria, la han modificado para que pueda producir cable, que es mucho más delgado que el cabello humano. Por lo tanto, va a poder formar parte de circuitos que precisan de conectores mucho más pequeños. No es metal, no es cobre, como dicen acá, produce filamentos proteicos. Por lo tanto, es una proteína que tiene características y propiedades que le permiten el flujo de la corriente en sí. Me voy a sacar de acá, chicos, para poder optimizar la superficie de grabación. Como pueden ver ahí, dice, cuidado, no toque ese cable, está pelado. Y esta imagen ejemplifica claramente un cable utilizado en la mayoría de las conexiones de nuestros hogares, que tiene una goma que lo recubre y por dentro ya van varios filamentos o uno, dependiendo del tipo de cable. Los cables son conductores, en este caso el metal de cobre, que permite que las cargas eléctricas circulen a través de ellos. La electricidad viaja a través de los cables y permite sus propiedades específicas del cobre que sea un buen conductor y la corriente fluya de manera fácil. Y si ustedes se dan cuenta, estos están recubiertos por una goma, que es un material aislante que opone una gran resistencia a la corriente eléctrica. Por lo tanto, acá estamos frente a dos tipos de material. Uno es el conductor, el cable de cobre, estos filamentos por los cuales fluye la corriente y que están recubiertos por un material aislante que le oponen una resistencia y así la corriente no fluye por ellos y le da un sentido de protección. Como dice acá, la electricidad tiene muchos beneficios y también múltiples riesgos, como sobrecargas y contacto eléctrico. Para prevenirlos, existen ciertas medidas en el diseño de instalaciones eléctricas y dispositivos que intervienen en el suministro cuando hay fallas. La corriente, como dice acá, es muy útil. Actualmente es lo que básicamente mueve el mundo. Todo ocupa electricidad. El computador, el teléfono, la luz. Todo básicamente utiliza electricidad. Por lo tanto, es tan utilizado y a la vez hay que tener mucho cuidado debido a que tiene algunos riesgos asociados. Como pueden ver acá, es un incendio que se produce por una sobrecarga eléctrica. Por lo tanto, deben responder estas preguntas. Primero, investigar los principales riesgos eléctricos, sus efectos y las protecciones que existen a nivel domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que ver en su casa, qué riesgos eléctricos tienen, los efectos que puedan tener y las protecciones que existen o que ustedes puedan tomar como medidas preventivas. Y como curso deben evaluar riesgos y soluciones ante descarga eléctrica.
es un poco complicado trabajar a nivel curso, por lo tanto esto ya va a ser más individual. ¿Cómo pueden dar soluciones ante los riesgos que se producen por este tipo de situación, ya en los cuales hay un descuido o cosas que de repente escapan de nuestras manos al utilizar la electricidad? ¿Ya? La corriente, al igual que todas las cosas que fluyen en nuestro universo, ¿ya? Va a presentar algunos obstáculos en su camino. Cuando la corriente circula por un conductor, puede encontrar cierta dificultad para poder movilizarse. Aquel fenómeno recibe el nombre de resistencia eléctrica y alude a la oposición que ejerce un material al paso de la electricidad. Su unidad de medida es el ohm. Por lo tanto, acá tenemos una condición y una característica de algunos materiales que presentan cierto grado de resistencia eléctrica, ¿ya? Básicamente a la energía eléctrica, impidiendo que fluya. El aumento de la temperatura en algunos conductores demuestra la resistencia que están oponiendo, pues la energía, como dice acá, cedida por las cargas durante su trayectoria, se transforma en energía eléctrica. ¿Cómo pueden determinar cuando un cable está sobrecargado o se le está oponiendo mucha resistencia, perdón? Es cuando éste incrementa la temperatura. ¿Por qué? Porque la energía que ceden las cargas durante su trayectoria, como dice acá, se transforma en calor. ¿Por qué? Porque se acumulan e impiden el paso. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Por eso ocurre este tipo de cosas. Hay mucha resistencia eléctrica, por lo tanto, la corriente se obstaculiza y empieza a generar temperaturas que pueden ocasionar ese incendio. El agua de una cascada encuentra obstáculos, ya como las rocas que dificultan su avance y disminuyen también su energía cinética, el movimiento. Algo similar ocurre con la electricidad también. La resistencia eléctrica depende de distintos factores, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, va a depender del material, va a depender de múltiples características que puedan presentar y factores también asociados a la resistencia. Por ejemplo, el diámetro y la longitud son uno de aquellos. El cable delgado y largo tiene mayor resistencia eléctrica que uno grueso y corto. ¿Ya? Una analogía con la vida cotidiana la encontramos en las bombillas. Puede ser más fácil beber, como dice ahí, un batido con una bombilla que sea ancha y corta que con una estrecha y larga. A la corriente le pasa lo mismo, ¿ya? Mientras más delgado y largo es el cable, más resistencia va a presentar. Por lo tanto, los cables más gruesos y más cortos, las conexiones eléctricas más cortas, presentan menor resistencia, por lo tanto menor riesgo de que se pueda producir un sobrecalentamiento. También dentro de los factores que influyen en la corriente eléctrica encontramos la naturaleza del material. Un conductor eléctrico, por ejemplo, como el cobre, tiene una baja resistencia. Un aislante por su lado, como el plástico, presenta una elevada resistencia. O sea, por ahí la corriente no fluye, ¿ya? Por eso son utilizados como materiales aislantes. También va a depender mucho la resistencia, porque recuerden que estamos viendo la resistencia, ya vimos cómo influye el diámetro y la longitud, ya vimos cómo influye la naturaleza del material, y también hay que ver uno de los factores que afecta la resistencia eléctrica es la temperatura. En la mayoría de los materiales, como dice acá, la resistencia aumenta si se incrementa la temperatura, pero por el contrario, si disminuye la temperatura, entonces la resistencia eléctrica disminuye. Por eso los dispositivos electrónicos y que están constantemente utilizando esta energía presentan enfriadores. Los computadores tienen ventiladores, ¿ya? La mayoría de las conexiones industriales que tienen un alto flujo de electricidad ocupan ya enfriadores, ya puede ser de agua, de algún gas que sea congelante. Por lo tanto, la temperatura va a influir. ¿De qué forma? Si se incrementa la temperatura, aumenta la resistencia. Pero si se disminuye la temperatura, disminuye la resistencia. Como pueden ver, hemos analizado algunos tipos de materiales que funcionan como conductores, ¿ya? Los conductores como el cobre, como la plata, como el oro, presentan una baja resistencia al paso de la corriente, pero hay otros tipos de materiales que son mucho mejores y se les llama superconductores. ¿Cuáles son los superconductores? Los superconductores son materiales que a temperaturas extremadamente bajas conducen corriente eléctrica prácticamente sin oponer nada de resistencia, ¿ya? O sea, imagínense que esos
estos superconductores nunca van a presentar sobrecalentamiento porque casi no hay resistencia. Por lo tanto, la corriente va a fluir mucho más fácil. Tienen múltiples aplicaciones, como la obtención de imágenes por resonancia magnética. Acá vemos una cámara de resonancia magnética en la cual está diseñada con estos materiales que son superconductores para poder obtener imágenes muy precisas y del cuerpo humano, obviamente, que es difícil de fotografiar el interior. Por lo tanto, necesita mucha electricidad, necesita muchas condiciones, mucha seguridad también, debido a que está utilizando gran sobrecarga eléctrica. La ventaja de esto es que está hecho con superconductores, por lo tanto, el riesgo disminuye y optimiza el funcionamiento y la utilización de la energía eléctrica. ¿Qué pueden ver acá? Ya, en la carretera de arriba se ve mucho tráfico y abajo poco tráfico. ¿Con qué podemos relacionar eso? Con la intensidad. Ese camino está, o el tráfico ahí está mucho más intenso que acá abajo. Tal como en una autopista transita algún número determinado de vehículos, en un conductor circula determinada cantidad de cargas eléctricas en un periodo de tiempo. ¿Ya? Al igual que en una carretera, en los cables también transita determinadas cargas o cantidades de, como dice acá, cargas eléctricas. Aquella magnitud se le llama intensidad. Mientras más cargas eléctricas viajan, hay una mayor intensidad de corriente. Si hay menos cargas eléctricas que viajan a través del conductor, va a haber una menor intensidad de corriente. La intensidad corresponde a la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor en un tiempo determinado. Sección transversal. ¿Ya? La unidad de medida para la intensidad de la corriente se expresa en amperes. Como habíamos visto acá, la resistencia eléctrica se expresa en ohm, la intensidad se expresa en amperes, y como vimos en la clase anterior, la diferencia de potencial se medía en volt. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos determinar esto? Acá la intensidad se obtiene dividiendo a la cantidad de carga medida en coulomb, o sea, la cantidad de carga se mide en coulomb por la unidad, o como dice acá, el tiempo medio en segundos. Por lo tanto, si la carga eléctrica que se mide en coulomb lo divido por el tiempo expresado en segundos, voy a obtener la intensidad de corriente que va a corresponder a ampere. La intensidad, el voltaje y la resistencia están relacionados entre sí. ¿Ya? Aquella relación se expresa matemáticamente mediante la ley de Ohm. Sin embargo, dicha ley se cumple solo para los materiales óhmicos, porque van a haber materiales que van a cumplir o tener otras características, por lo tanto, esta no va a aplicar. Por suerte, los materiales con los que están hechos los circuitos eléctricos domiciliarios sí sirven para poder utilizar esta fórmula. ¿Cómo se relacionan? La intensidad va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Por lo tanto, ampere va a ser igual a volt dividido por ohm. Como se puede determinar acá, la intensidad va a ser igual a la diferencia de potencial o al voltaje partido por la resistencia eléctrica. También, como otra de las características que presenta la corriente, tenemos el poder eléctrico. Los artefactos eléctricos transforman la electricidad en otros tipos de energía. Ya la cantidad de energía que pueden transformar en tiempos determinados se denomina potencia eléctrica. Una ampolleta transforma la energía eléctrica en luz. Un refrigerador transforma la energía eléctrica en una disminución de temperatura. Otros la utilizan para incrementar la temperatura, como los calefactores. ¿Ya? Por lo tanto, los artefactos eléctricos van a transformar esto en algún otro tipo de energía a partir de la energía eléctrica. La potencia eléctrica se mide en watts y se expresa como potencia igual a intensidad por el voltaje. Como ustedes pueden ver acá, la intensidad es el voltaje partido por la resistencia, la potencia es la intensidad por el voltaje, por lo tanto también está relacionada con todos estos parámetros eléctricos. Y para poder determinar la intensidad debemos reorganizar la ecuación anterior. La intensidad va a ser igual a la potencia dividido voltaje. Acá la intensidad va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. ¿Ya? Conociendo la potencia eléctrica de un artefacto se puede determinar la energía eléctrica que se utiliza. ¿Ya? Con la siguiente fórmula. La energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. Súper simple.
el resultado se expresa en kilowatt por hora. ¿Ya? Y acá pueden ver distintos aparatos electrónicos que utilizan la corriente eléctrica para producir otros tipos de energía. Y a la vez, cada uno tiene una potencia y energía asociada distinta entre ellos. Por lo tanto, va a ser distinta la cantidad de energía que van a utilizar. Y eso va a depender netamente de la potencia del dispositivo. Como ustedes ya vieron que la electricidad sirve para hacer funcionar muchos condiciones y aparatos, esto sigue un camino, ¿ya? Y esto hasta aquí vamos a quedar, porque la siguiente clase vamos a ver todo lo que es el circuito eléctrico, los componentes como se ve en esta imagen, ¿ya? Y también los tipos de circuitos eléctricos que existen. A modo de cierre se van a llevar esa simbología y esta actividad, en la cual se la voy a detallar a continuación. La fuente de voltaje tiene este símbolo, el conductor es una línea, cuando hay un interruptor abierto tiene esta simbología, las resistencias tienen esta simbología, si hay una ampolleta tiene esa simbología y un interruptor va a ser con esa simbología. El símbolo, como dice acá, el de la ampolleta, puede ser reemplazado también por este símbolo de acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dibujar, utilizando la simbología indicada, el circuito eléctrico de su hogar. ¿Ya? Algo bien simple, pues, no sé si tienen muchas conexiones, hagan solo de un piso o de un sector, pero que se utilicen todos estos componentes y símbolos para poder esquematizar un circuito eléctrico. Ya, chicos, espero que les haya quedado claro y nos vemos en la conexión online. Que estén bien. Chao, chao.